Hola, mi nombre es Diana Gil Herrero, soy profesora agrégée en Isla Reunión. Me gustaría participar en el proyecto La Biblioteca de l'Hispaniste en la sección América Latina con mi reseña sobre Mandíbula de Mónica Ojeda, publicado en el 2018. Es un libro al que accedí gracias al taller de lectura que se llama Tinta en el Ojo de la Universidad Paris-Nanterre, que está organizado y dirigido por la señora Caroline Lepage. Lo que más me llamó en un principio la atención sobre este libro fue el título, ¿no? Me dio bastante que pensar antes de comenzar a leer porque digamos que se supone que la diégesis, con el término de mandíbula, la diégesis va a ser un espacio delimitado donde habrá múltiples elementos salientes, una especie de dientes, historias, ¿no? Que tendrán como objetivo masticar, triturar, despedazar ciertas ideas para nutrir al lector, en ese caso yo, nutrirme, alimentarme, cuidarme, ¿no? Eh, hacerme entender todo lo que va a pasar por esa mandíbula. Y además, la palabra mandíbula no es una palabra que se aísle voluntariamente. Si se observa en la diégesis, aparece más de 50 veces y siempre en relación con la escritura. Esto se observa, por ejemplo, en el hecho de que la primera y la última vez que vemos la palabra mandíbula en la diégesis será dentro de las intervenciones de la profesora Miss Clara, que es una profesora de lengua y literatura. Y, y además aparece también en el paratexto. Literalmente, mandíbula aparece en en el segundo epígrafe de los 10 que hay, pero en los otros epígrafes aparece implícitamente relacionado con temas que no nos esperábamos. Por ejemplo, en el primer epígrafe, la idea de mandíbula queda reflejada con el cocodrilo y se enlaza directamente con la maternidad. En el tercer epígrafe, el vínculo está con el miedo. El vínculo se hace con el miedo. Hablamos de Mónica Ojeda. El miedo, aunque solo aparezca a partir del tercer epígrafe y no en el primero, va a ser constante, tanto en el paratexto como en la diégesis. En el epígrafe, en los epígrafes vemos horror, vemos fantasmal. ¿Por qué digo esto? Porque ya se sabe que Mónica Ojeda ha sido catalogada dentro de lo que se denomina como el horror gótico, el gótico andino, perdón. Por lo tanto, yo al intentar hacer esta reseña me propuse mm, analizar el libro a partir de una frase que se encuentra en él, en la diégesis, donde se dice que la escritura es el lugar de las revelaciones. Bien, pues, ¿qué revelaciones he podido encontrar quizás dentro de este espacio mandibulesco, ¿no? Hablaré de tres. Las revelaciones en torno a la escritura, revelaciones, perdón, sobre la escritura, revelaciones sobre la maternidad y revelaciones sobre el miedo. En cuanto a las revelaciones sobre la escritura, la teoría que parece emerger es que tanto la escritura como lectura, como los fenómenos de creación, son fundamentales para comprender y para concienciatizar una realidad que a veces escapa de los sentidos. Por ejemplo, hablaré mucho de este personaje, el personaje de Annelise, la figura, una estudiante que va simplemente a un colegio del Opus Dei, que es capaz de transformar su realidad y la de los otros mediante las historias que cuenta. Por ejemplo, va a llegar a hacer que la teoría del dios blanco se vuelva una obsesión para sus compañeras. Va a conseguir igualmente, incluso en su profesora, mucho más mayor que ella, que esta Miss Clara sea capaz de saber, conocer, sentir en sus propias carnes lo que es el verdadero pánico. Algo que resulta muy interesante es cómo
mandíbula se compromete a ofrecer una especie de manual de instrucciones de cómo acceder o cómo poder escribir a esta revelación. Un poco de, quizás de manera inconsciente, pero en todo caso está ahí. Es decir, por ejemplo, para conocer todo eso hoy en día o para poder escribir sobre esa revelación se necesita, primero, un lenguaje moderno, como que lo vemos en las intervenciones de Fernanda, con sus anglicismos. Un espacio formalmente dinámico, como lo observamos en los fragmentos cortos de diálogos que se van a intercalar en la diégesis con largas secuencias descriptivas. Tercero, la obra necesita al mismo tiempo mantenerse conectada con otros autores que sean contemporáneos o no. Por ejemplo, en el capítulo 25, Fernanda compara sus sensaciones con lo que ha leído de Orlin o de Maupassant. No obstante, una pequeña observación. La mandíbula que narra revela y se revela demasiado durante demasiadas páginas, lo que a mí me parece que es poco novedoso. Me explico. En cierto momento se describe la poesía como, cito, el intento de crear la experiencia que no puede decirse. Vale. Entonces, partiendo de esto, ¿son realmente necesarias tantas reiteraciones explícitas como, por ejemplo, sobre la figura del cocodrilo, que nos aparece de pronto en el capítulo 10 y que persiste más de 40 veces en la diégesis? Otro ejemplo, ¿es realmente necesario dedicar el 10% de toda la obra a un capítulo, sabiendo que hay 32? Bien, el capítulo es importante, el ensayo de Anneliese a su profesora, pero ¿es realmente necesario igualmente machacar dentro de ese largo capítulo una y otra vez teorías de las que ya se han hablado, como la del dios blanco o la de la necesidad de entrar en el miedo? Otra cosa, ¿por qué dedicar páginas a una descripción detallada de las llamadas creepypastas que se pueden encontrar en Internet y a veces casi de manera literal? Me pregunto si de tanto rellenar espacios no se bloqueará en cierta manera la posibilidad de creación del lector, de hacer que él mismo encuentre su propia vía, que no acabe asfixiado como Martin, como el hermano pequeño de una de las protagonistas, ¿no? Porque eso es posible. Esa parte de libertad es posible, se ve en ciertas partes de la diégesis. Por ejemplo, en el excipit, no diré más, o en los fragmentos en donde se pueden ver, observar las intervenciones del psiquiatra, del doctor Aguilar, ¿no? Con esos espacios en blanco que dejan lugar un poco a la imaginación, ¿no? Que liberan. Con tanto hablar de escritura y de cuentos y de historias, llegamos a la maternidad. Porque, por ejemplo, en el capítulo 11, Alice y Fernanda hablan de maternidad y canibalismo todo al mismo tiempo. Entonces, yo me pregunté qué revelaciones puedo intentar mostrar sobre la maternidad que ocurre en este texto. Y lo interesante fue que me encontré que los términos mamá, madre, mamita, materna o maternidad se repiten en la diégesis 390 veces. Que hay muchos personajes femeninos que se cruzan, se mezclan, se disipan, siempre en binomios, siempre con el rol o de madre o de hija o de los dos, incluso en ámbitos educativos. Y siempre se relacionan de manera trágica. Las revelaciones del libro en lo que concierne a la maternidad serían las siguientes. Existe una mímesis natural en las relaciones intergeneracionales. Sería como si todo fuera un espejo, un juego de espejos muy a pesar nuestro a veces, ¿no? El más evidente se muestra con Miss Clara y su madre, cuando en el capítulo 7 se observan los pensamientos de Miss Clara y todas las ideas que le vienen a la cabeza terminan con, cito,
en opinión de la madre muerta que habitaba su mente. Otra revelación interesante sería no la posibilidad, la necesidad de crear una obra muy dura, pero que represente ese dolor sufrido, esas relaciones tóxicas que pueden llegar hasta límites insospechados y que pueden sufrirse desde la más tierna infancia. De ahí, por ejemplo, las anécdotas de las humillaciones de la madre de Anneliese a su hija o la ausencia absoluta de la madre de Fernanda, que recordemos además, para más INRI, es una abogada pro vida, pero mira a su hija y cito a Fernanda en algún lado como si estuviera muerta. Todo esto, esta marea, provoca incluso que sea imposible crear vínculos sanos con los pocos personajes masculinos que atraviesan los espacios, ¿no? Es como si estuviéramos ante la revelación de un veneno incoloro o blanco, más bien blanco, pero que no es ni inodoro ni insípido, que tiene consecuencias en todo y que se difunde incluso en la época contemporánea. Hablamos de un texto en el que hay dos adolescentes que rechazan poder hablar de una posible homosexualidad o bisexualidad. Y las revelaciones sobre la maternidad no van solo en eso, no llegan solo hasta ahí. Se observa que estas neurosis colectivas no son simplemente mentales, sino que se vuelven físicas, que se pueden tocar de alguna manera. Esto está muy bien representado por la columna vertebral con escoliosis de la madre de Miss Clara, ¿no? Con esa radiografía que siempre está expuesta en la casa y a la que se va y viene durante la diégesis. La enfermedad mental es cuerpo. La, la violencia psíquica intergeneracional es tangible, es real y hay que hablar de ella. Una cuarta revelación sería, pues entonces la autora no intentaría hacer horror gótico en sí, sino que caería en ello por causa y efecto, que la autora parecería no solamente buscar realidad a través de personajes reales, como es el cocodrilo, como puede ser su mandíbula, objetos reales, protectores, pero también asesinos. Hablar de esa realidad que se ve mucho, que a veces no se quiere ver, pero de la que se habla poco. Ser, como ella dice, en una entrevista que encontré en YouTube del 2020 para el libro de Nefasto, y es una entrevista con la editorial Almadía, Almadía, sí, dice que ella, como si el libro fuera como aquel internet que dice ella que le abrió el mundo cuando era pequeña, ¿no? Ella explica que estaba dentro de su jaula de oro y que gracias a ese pequeño internet que conseguía obtener a veces, observó que se dio cuenta de que, cito, el mundo es perverso y es feo. ¿No intentaría Mónica Ojeda en este libro crear una obra útero, una obra enferma, pero una obra verdadera? Eh, Eso se puede llegar a preguntar cuando pasamos por momentos tan trágicos, tan horribles, como en la historia, en la diégesis, como cuando Miss Clara le pregunta a su madre que está agonizando, le dice, ¿te até yo con mi amor umbilical? Ese amor que ella considera patológico. Así se lo explicaron sus padres, sus abuelos maternos. Pequeña observación, lo que hubiera podido hacer la autora habría sido también poder introducir dentro de ese espacio femenino la posición del padre tóxico, del padre violento, del padre ausente. Porque está clara en la posición del libro, o sea, está claro que se trata de una autora que escribe sobre cosas que le ocurren a mujeres, pero
cada vez uno se acostumbra a hablar más de una parentalidad única, ¿no? Cuando son dos, para crear algo hay que ser dos. Y como las ausencias a veces hablan más que las presencias, eh, es fácil observar cómo tanto Annelies como tanto Annelies eh, como Fernanda, perdón, tienen una distorsión completa de las relaciones interpersonales a causa de sus madres. Pero en ningún momento se habla del hecho de la ausencia del padre y de lo que eso va a provocar, ¿no? Con consecuencias a corto y largo plazo, y es una ausencia que da miedo, porque se habla de miedo aquí también. Vamos a las revelaciones sobre el miedo. Cuando Annelies habla de la literatura, le dice a su profesora que la utiliza para asustarse de verdad, como si la literatura le ayudara a revelar ese lado oscuro de la fuerza, ¿no? Esa parte que no queremos ver, em, que ya se observa desde el capítulo 1, porque se observa en Fernanda. La voz narrativa, cito, afirma que ella no quería ver y dañarse con las cosas del mundo. Eso nos ha ocurrido a todos. Pero ¿para qué sirve el miedo, según en esta obra? ¿Para qué sirve ese sentimiento natural? Bueno, pues para varias. Las revelaciones son las siguientes. Sirve para sentirse viva, como en el capítulo 14. Sirve para encontrar el sentido de las cosas, es decir, como una especie de religión, ¿no? Eh, es llamativo que Annelies en cierto momento hable de la Biblia como ese libro donde todas las en donde todos están asustados, ¿no? ¿Para qué serviría el miedo? Para bloquear. El miedo a la muerte, el miedo a sentir, el miedo al otro, en realidad, ¿no? Se observa que ninguna parálisis es buena, pero, y quiero llegar a algo diferente, el exceso de agitación tampoco, ¿no? Me explico. El tema del miedo, con esos tonos blancos, en mi opinión, se trabaja desgraciadamente hasta la saciedad en la obra, hasta la sangre, de manera literal y literariamente. Porque los relatos que se cuentan siempre tienen un fondo de miedo. Y sin embargo, en mi humilde opinión, lo que más miedo acaba dando de todo esto es el hecho de que a partir de cierto punto uno está tan acostumbrado a experimentar lo que se vuelve, que sea tan omnipresente que se vuelve normal, como cuando leemos los retos físicos que hacen las adolescentes, ¿no? Y yo me dije, ¿no sería esto la revelación de una sociedad enferma? Porque hablar de tanto miedo, esto que a veces cansa en el libro, ¿ah? Aburre o que desespera, no estará realizado aposta con el objetivo de reflejar la aterrorizante indiferencia con la que el lector o el ser humano asimila, se vuelve insensible a todo lo que sea violento, simplemente porque está en todas partes. Como si Mandíbula, me gusta pensar que Mandíbula es como Black Mirror. Son como las 6 temporadas de Black Mirror. En realidad no habría una novela con capítulos, sino que habría relatos separados físicamente y que llevarían el título de uno, dos, tres, como si fueran una especie de mini secuestros en toda regla, ¿no? De mini mordidas. em, de esa mandíbula, de ese libro mandíbula, que sería incluso más potente que Black Mirror, que Espejo Negro. Espejo Negro. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque en la misma entrevista de Mónica Ojeda, ella dice que, sí, ella dice que lo que le abrieron, lo que le abrió más las cosas que le abrieron más el mundo no las encontró en las películas, sino en Internet. Si comparamos ese Internet con el hecho de que ella ha creado y intentado crear un Internet libro, un Internet mandíbula, entonces lo que realmente uniría
a la persona con el verdadero miedo, con la realidad, sería el libro y no, y no las imágenes, no las fotos, ¿no? Esto se ve muy claramente en el capítulo en donde Annelies y Fernanda van a una fiesta de universitarios. Su relación ahí se rompe, se separan. ¿Por qué? Por una foto. Mientras que durante toda la diégesis, lo que más une a la gente, a los personajes, son las historias, son los textos. Ahí que el libro se vuelva una herramienta imprescindible para comprender el puro miedo. Como conclusión, es un libro fascinante. Yo llegué al punto de pensar que el monstruo mandíbula actuaría tal una madre, guión escritora, manipuladora, que crearía un lector, que crearía en el lector una idea de abandono. Sobre todo, en el último capítulo se puede observar. Me explico. Voy a intentar no hacer muchos spoilers. Eh, en el último capítulo, en cierto momento, se dice bienvenida, ¿vale? Entonces, para mí, eso afirma que el lector fue, es y será acompañado y estará acompañado, ¿vale? Ese bienvenida ya de por sí es interesante porque se limita solo a lo femenino y a una persona, a una lectora, ¿no? Entonces, una lectora, la elegida, que estaría acompañada en todo momento, pero con todo lo que acabamos de ver, todas las observaciones, no se puede llegar a entender que una lectora no se haya perdido una y mil veces entre tanto eco, entre tanta historia larga. Mm, La lectora parece estar sola. En otro momento, un poquito más, simplemente un poquito más tarde del lugar en donde se dice bienvenida, se habla de entremos. ¿Entremos? No. Con esa lectora sola, es más bien, entra tú. Y este entra tú tiene sentido porque esto ya se repite. En el capítulo 1, la primera intervención que hace el personaje que habla la primera vez dice, siéntate, tú. La primera palabra del último capítulo de Mandíbula empieza con una palabra, con una orden, y es escucha. Esas son las órdenes que se le hacen al lector. Entra, siéntate y escucha. Y ahora vemos a esta lectora sola frente a la mandíbula, ¿no? Que es un espacio que en realidad está abierto temporalmente. A ver, nadie tiene nunca la mandíbula siempre abierta, se cierra normalmente, ¿no? A veces está cerrado. Entonces, si intentamos decirle a esta lectora con la mandíbula abierta y enfrente de una mandíbula abierta y cerrada, le decimos entra. En realidad, no es entra y traga. Entra y traga, ¿por qué? Porque a una, durante todo el texto, se le han masticado tanto las teorías, las anécdotas, las historias, los personajes, que en realidad no le queda más que engullir lo que le dice el texto madre. ¿No estaríamos aquí de nuevo en lo que la diégesis parece criticar o poner en evidencia, que es lo pernicioso de querer controlar, supervisar a, pues al sujeto, a la amiga, a la madre, a la hija, a la lectora, como hace Clara con sus estudiantes, como hacen sus estudiantes con Clara, como hace la madre con Clara, como lo hacen todos en realidad, como lo hacen todos. Em, es como si el texto, al mismo tiempo que nos retuerce en círculos como una boa, nos engulle. Entonces, yo llegué a la conclusión de que el libro, más bien que un cocodrilo, sería una serpiente y que todo debe basarse sobre la simbología de la serpiente, porque la mandíbula parece estirarse incluso hasta el infinito, ¿no? Con tal de tragarse a esa lectora. Y para terminar, no estaríamos aquí al mismo tiempo ante la creación de una relación igualmente tóxica que lo que denuncia, ¿no? Porque la voz narrativa a veces está muy presente, demasiado, y otras veces completamente ausente. El lector, frente a esto,
puede llegar a sentir la herida de abandono, el sentimiento de la falta de cuidado con ciertos elementos, la falta de protección, la falta de atención, lo que a su vez va a provocar un miedo a la soledad, el miedo a la soledad de tener que pasar la próxima página y saber que vas a estar sola frente a lo que, ¿quién quiere que sabe? Am, a- ¿Cómo enfrentarse así a un libro que a veces está tan cerca de la realidad, pero a veces tan lejos? Pues esas son todas las preguntas que me he podido hacer gracias a este libro maravilloso, porque mm, mm, quizás ese sea el verdadero objetivo, le guste uno a uno. La obra crea muros tan altos entre autora y lectora, muros tan insoportables, que al final no queda más que crearse su propia vía de escape o que intentar otra cosa. Me gustaría terminar con una cita que para mí representa muy bien esta historia de los dos muros tan altos que se crean entre lectora y autora, que es además de Jacques Lacan, es el psiquiatra y el psicoanalista que abre el libro mediante el primer epígrafe, ¿vale? Y que va a cerrar mi reseña. Y dice, recordemos esta idea, el camino del sujeto pasa entre dos murallas de imposible.